Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez me toca dar la clase de neumonía. A manera de introducción vamos a comenzar diciendo que es una infección del parénquima pulmonar que representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, principalmente en adultos mayores y en sujetos con comorbilidades previas. El Streptococcus pneumoniae es el patógeno aislado con mayor frecuencia. La clínica varía desde una neumonía leve caracterizada por fiebre y tos hasta una neumonía grave caracterizada por dificultad respiratoria y sepsis. Y el diagnóstico es clínico, siendo los estudios de imágenes una herramienta diagnóstica imprescindible. A lo largo de los años han surgido diferentes clasificaciones. Actualmente se divide la neumonía en neumonía adquirida en la comunidad, que es toda infección del parénquima pulmonar fuera del hospital o hasta las 48 horas de ingreso al mismo, y neumonía adquirida nosocomial, que a su vez se divide en neumonía intrahospitalaria, que es toda aquella que se presenta a las 48 horas o más después del ingreso hospitalario, y neumonía asociada a ventilación a las 48 horas más después de la intubación. Durante unos años también se había hablado de una neumonía asociada a la atención médica o a la atención a la salud, pero actualmente ya está en desuso. Bueno, en la clase la vamos a enfocar en lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Con respecto a la epidemiología, la neumonía adquirida en la comunidad es una de las afecciones más frecuentes que se presentan en la práctica médica. Afecta a más de 4,5 millones de personas al año en los Estados Unidos. Representa la segunda causa más común de hospitalización y la principal causa infecciosa de muerte en países desarrollados. Se presenta principalmente en edades de corta edad o en mayores de edad, y en Argentina se estima que presenta una incidencia de 1,26 cada 1000 habitantes. En relación a la etiología, el germen más común es el Streptococcus pneumoniae, pero también tenemos que pensar en otros microorganismos de acuerdo a los factores de riesgo y a la gravedad del cuadro en el paciente. Yo acá les dejo un cuadrito que permite agrupar las principales causas de NAC en tres grupos: bacterias típicas, atípicas y virus respiratorios. Se estima que hasta en un 18% de los casos son causados por virus respiratorios y en un 10 a un 15% son de causa polimicrobiana. Otro dato también a tener en cuenta es los gérmenes anaerobios en los aquellos pacientes que hayan presentado un episodio de broncoaspiración días o semanas previos a la manifestación del cuadro. Acá les dejo otro cuadrito en donde clasifica a los distintos agentes etiológicos de acuerdo al sitio de atención médica. En pacientes ambulatorios, sala común y unidad de cuidado intensivo, de tal manera que según donde nosotros estemos atendiendo al paciente podemos sospechar determinados agentes etiológicos. Sin embargo, en más de la mitad de los casos nunca se identifica la causa específica. Con respecto a los factores de riesgo, en términos generales podemos nombrar la edad avanzada. A mayor edad, mayor riesgo de NAC, la incidencia anual de hospitalización por NAC en pacientes mayores de 65 años 3 veces mayor que en la población general. Las comorbilidades crónicas, la principal comorbilidad es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otras son el asma, la insuficiencia cardíaca, el ACV, la diabetes, etc. El deterioro de la protección de las vías respiratorias, principalmente en pacientes con ACV, intoxicaciones, convulsiones o bien con alguna lesión esofágica o dismotilidad. Los hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaquismo y otras condiciones como condiciones de vida hacinadas, exposición a toxinas ambientales, etc. Este es otro cuadrito que también me pareció interesante, en el que te nombra, de acuerdo al factor de riesgo, el posible agente etiológico. Por ejemplo, pacientes con EPOC, tabaquismo o ambos, la pseudomonas, la legionela, el neumococo, etc. Ahora pasamos a las manifestaciones clínicas. Como dijimos previamente, la sintomatología varía desde una neumonía leve caracterizada por fiebre y tos hasta una neumonía grave que se presenta con dificultad respiratoria y sepsis. El cuadro va a depender de la evolución y la gravedad de la infección y va a comprender tanto manifestaciones respiratorias como sistémicas. El paciente se puede presentar con tos, con sin disnea, dolor pleurítica en los casos en que exista compromiso de la pleura,
malestar, fatiga, anorexia. En un 20% de los casos se pueden presentar con síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarrea. Al examen físico, el mismo va a variar de acuerdo al grado de consolidación y la presencia o ausencia de derrame pleural. Podemos hallar fiebre, taquinea, taquicardia, hipotensión, uso de músculos accesorios, crépitos o roncos a la auscultación. No obstante, como siempre decimos, las características clínicas pueden ser sutiles en pacientes con edad avanzada o bien con inmunodeficiencias. El diagnóstico generalmente requiere de la demostración de un infiltrado o una imagen de tórax en un paciente con un cuadro clínico compatible. Dentro de los estudios complementarios podemos nombrar el laboratorio, que debe incluir hemograma, ionograma, función renal y gases venosos o arteriales. Los estudios por imagen, la radiografía de tórax resulta una herramienta imprescindible para el diagnóstico, si bien en nuestros medios solemos solicitar más la tomografía de tórax, que lo ideal es dejarla para aquellos casos en los que necesitan dudas diagnósticas con una radiografía normal o inespecífica, en pacientes con inmunodeficiencias o bien para el manejo de complicaciones pleurales. La procalcitonina o la PCR se ha demostrado que no están recomendados para la evaluación inicial en los pacientes con NAC, pero sí pueden ser útiles para el seguimiento de los mismos. La serología para VIH, que debemos solicitar a todo paciente con neumonía, y las pruebas microbiológicas, que como vamos a ver más adelante, tenemos que tener en cuenta la gravedad del cuadro para ver qué pruebas solicitar. Para la mayoría de los pacientes con una neumonía leve que reciban tratamiento ambulatorio no se necesitan pruebas microbiológicas, porque el tratamiento empírico es suficiente. En tanto que en los pacientes con neumonía moderada ingresados a sala común o unidad cerrada, sí debemos realizar hemocultivos. Si bien la tasa de resultados positivos es relativamente baja, un 5 o un 20%, su utilidad radica en el hecho de que su positividad nos va a permitir determinar el agente etiológico de la infección y conocer la resistencia bacteriana. Y particularmente es importante en los pacientes con inmunodeficiencias, como pacientes con VIH, ya que en estos subgrupos tienen mayor probabilidad de bacteriemia y los agentes etiológicos son más diversos. En el caso de la tinción grande y cultivo de esputo, si bien presentan una baja sensibilidad y existe cierta dificultad en la obtención de la muestra y en todo el proceso posterior, se recomienda su realización en los pacientes internados. En los pacientes con intubación orotraqueal se debe realizar la aspiración bronquial y, como ya sabemos, se considera que la muestra es apta cuando presenta más de 25 neutrófilos y menos de 10 células por campo. Y por último, las pruebas de antígeno urinario para neumococo y legionela. Ambas presentan elevada sensibilidad y especificidad, inclusive cuando se inician posterior a la antibiótico terapia. Sin embargo, son muy costosos y no siempre están disponibles, por lo cual, siempre y cuando exista la posibilidad de realizarlo, lo debemos considerar en los pacientes que presentan neumonía grave. Y por último, los pacientes con neumonía grave ingresados a unidad cerrada, podemos considerar la realización de una broncoscopía para obtención de muestras microbiológicas y su posterior análisis. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, son variados. Dentro de las enfermedades respiratorias que imitan a la neumonía o que pueden coexistir con la misma, podemos nombrar las exacerbaciones de POC, la influenza, la bronquitis aguda, las exacerbaciones del asma. Dentro de las enfermedades no infecciosas que pueden imitar una neumonía en la comunidad o coexistir con la misma, tenemos la insuficiencia cardíaca descompensada, la embolia pulmonar, la hemorragia pulmonar, el cáncer de pulmón, la vasculitis, etc. Pasamos ahora al tratamiento. En primer lugar, debemos definir cuál va a ser el sitio de atención del paciente. Contamos con dos scores que nos van a permitir clasificar a los mismos y según eso definir en qué lugar lo vamos a atender. Tenemos el índice de gravedad de la neumonía, que es el PCI, que nos permite identificar los pacientes con poco riesgo de fallecer, y los criterios de CUP 65, que nos permiten determinar la gravedad de la enfermedad.
Acá les dejo los cuadritos de cómo se realiza cada score. Como pueden ver, el PCI es un poco más complejo, incluye el sexo, la edad, si el paciente se encuentra geriatrizado o no, las comorbilidades, los hallazgos en el examen físico y los hallazgos en los estudios complementarios. Según el puntaje que obtengamos, podemos clasificar a los pacientes en 5 grupos, que como pueden ver, a mayor puntaje, mayor riesgo de mortalidad. Y acá les dejo el curso 65, que como pueden ver es un poco más sencillo que el anterior, que nos permite también clasificar a los pacientes en 3 grupos. De esta manera, teniendo en cuenta las características del paciente y el resultado del score, podemos definir los sitios de atención de los mismos. Atención ambulatoria, pacientes sanos, hemodinámicamente estables, sin riesgo de complicaciones, con un PCI de 1,2 o un curso 65 de 0,1. Internación en sala común, pacientes con requerimiento de oxígeno, con un PCI mayor o igual a 3 y con un curso 65 mayor o igual a 2, o en aquellos pacientes que por contexto social es preferible dejarlo internado. Y por último, internación en unidad cerrada, pacientes con insuficiencia respiratoria que requieran ventilación mecánica, con sepsis que requieran vasopresores o NAC grave. ¿Cuándo estamos ante una neumonía grave? Ante todo paciente que cumpla con por lo menos 3 de los siguientes criterios: alteración de estado de la conciencia, hipotensión que requiere de soporte de líquidos, hipotermia, taquipnea mayor de 30, PAFI menor de 250, urea mayor de 42, leucopenia menor de 4000, plaquetomenia menor de 100.000 e infiltrados multilobulares. Independientemente de los scores, siempre lo que va a predominar al momento de decidir el sitio de atención del paciente va a ser el criterio clínico. Finalmente, vamos a hablar de la antibiótico terapia. La verdad que en distintos artículos puede variar el tratamiento de elección de acuerdo a la edad del paciente, las comorbilidades y el sitio de atención. Yo particularmente me enfoqué en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, que nos divide en pacientes ambulatorios, a su vez subdivide en pacientes menores de 65 años sin comorbilidades. En los mismos el tratamiento de elección va a ser la amoxicilina, 875 miligramos cada 12 horas. Pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades, el tratamiento va a ser el amoxiclavulánico, 865 miligramos cada 12 horas. Y en aquellos con alergia a beta-lactámicos podemos recomendar los macrólidos como la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o bien las fluoroquinolonas respiratorias como la levofloxacina, 750 miligramos cada 24 horas. La duración del tratamiento es de 5 días, siempre y cuando exista mejoría clínica a la terapéutica y se encuentren por lo menos 48 horas febriles ante la suspensión de los antibióticos. Y se ha demostrado que la extensión del tratamiento más allá de 7 días no aporta ningún beneficio. En tanto que el tratamiento de elección para los pacientes hospitalizados en sala común incluye un beta-lactámico como la ampicilina sulbactam y un macrólido como la claritromicina. Como pueden ver, varían un poco las dosis y en el caso de los macrólidos solo solemos utilizar más bien la citromicina que la claritra. Como tratamientos alternativos, la cefalosporina de tercera generación como la ceftraxona o bien las fluoroquinolonas respiratorias como la levofloxacina. Finalmente, el tratamiento de los pacientes hospitalizados en unidad cerrada consiste en el esquema de beta-lactámico más macrólido, a diferencia de los pacientes en sala común que podemos considerar o no el uso de macrólidos. Además, en este tipo de pacientes debemos sospechar si existe riesgo de infección por pseudomonas o estafilometicilina resistente, es decir, si el paciente tiene antecedente de colonización, de infección, de internación reciente con uso de tratamiento antibiótico endovenoso. Si existe riesgo de pseudomonas, debemos utilizar un beta-lactámico anti-pseudomonas como piperatazo o cefepime más el macrólido. Y si existe riesgo de un estafilometicilina resistente, debemos agregar al esquema básico vancomicina más menos clindamicina o linezolid. No se recomienda el uso de glucocorticoides. Generalmente los pacientes muestran mejoría clínica a las 48-72 horas de iniciar el tratamiento.
Si hemos podido determinar agente etiológico y si existe alguna respuesta, podemos considerar escalonar el antibiótico. Y la duración del tratamiento antibiótico varía, puede ser de 5 a 7 días en los casos más leves y de 7 a 10 días en los casos más graves. En cuanto al pronóstico, depende de la edad del paciente, las comorbilidades y el sitio de atención, es decir, si fueron hospitalizados o fueron tratados de manera ambulatoria. Los pacientes jóvenes sin antecedentes tienen buenas respuestas y se recuperan completamente al cabo de 2 semanas, en tanto que los pacientes mayores o que presentan comorbilidades pueden necesitar más tiempo para su recuperación total. Y la tasa de mortalidad varía de acuerdo al sitio de atención, siendo menor del 1% los pacientes ambulatorios, en tanto que en aquellos hospitalizados puede llegar a ser del 10% y hasta inclusive el 50% en aquellos ingresados a unidad cerrada. Para ya ir terminando la clase, nos queda hablar de prevención. Los 3 pilares principales para la prevención de la neumonía son el cese tabáquico, la vacunación contra la influenza, es la vacuna antigripal, y la vacunación antineumocócica. Simplemente a modo de recordatorio, las indicaciones de la vacuna antigripal: personal de salud, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas hasta los 10 días posteriores al parto en caso de que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, niños entre 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Y en el caso de la vacuna antineumocócica, las indicaciones son en niños menores de 2 años, con el triple esquema ya conocido, personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo y personas mayores de 65 años. Acá les dejo el cuadrito de cómo se debe indicar la misma en pacientes inmunocompetentes. Muchas gracias.